Bueno, continúo. Yo la verdad es que soy una persona que he visto dos grupos aquí, dos grupos de personas, unas relacionadas con pedagogía y otras profesores que hemos aprendido a fuerza de dar clases el cómo darlas, ¿no? Entonces yo he aprendido, me dice Albert que centre el tema, pero quería decir una cosa, es decir, yo he aprendido lo que es ecologías del aprendizaje cuando intervine hace 2 años la primera vez con Mercedes. Yo no sabía que existía eso, porque ecología para mí tenía otro sentido. Entonces, me parece algo que deberían de enseñar en las universidades a los profesores que empezamos a dar clase, y deberían enseñarnos a dar otra forma de dar clase. Pero la verdad es que nos enfrentamos con un programa que hay que darlo ya y hay que aprenderlo y hay que darlo con la mayor claridad posible. Entonces, durante el proyecto es verdad que aprendí lo que eran las ecologías del aprendizaje, me pareció un concepto muy interesante, y también tuve que hacer entrevistas a profesores, los mejores docentes de la Universidad Politécnica, y me pareció que efectivamente antes también había ecologías del aprendizaje. Lo que pasa es que las personas no recuerdan lo que aprendían de pequeños, lo que han aprendido para ser buenos docentes de pequeños. Entonces, las TIC, las tecnologías de la información y de las comunicaciones, ha hecho a muchos de esos profesores que aprendían del entorno, han hecho desorientarse, sobre todo a personas que ya llevan muchos años dando clase. No son capaces de utilizar ese tipo de herramientas. Los profesores jóvenes, a los cuales les hice entrevistas, sí son capaces de utilizarlas, pero las personas mayores no. Entonces, yo no quería dar una versión, siempre he dado un comentario negativo de la visión que tiene el profesor del alumno, que no participa, pero yo tengo que decir que es la profesión de mi vida, me encanta dar clase, y cuando acabé la carrera yo no sabía lo que quería hacer, pero sí sabía lo que no quería hacer, y era dar clase, y ahora me alegro muchísimo de haber tomado ese camino y de haber aprendido a estas alturas de la vida lo que es ecologías del aprendizaje y cómo se pueden utilizar las TIC para motivar a los alumnos. No voy a centrar el tema porque vosotros sabéis más que yo, simplemente presentar los objetivos de la mesa, que me los ha escrito aquí Albert, pues si no, yo no sería capaz de escribirlos, sinceramente. Y en principio, son compartir distintas aplicaciones del concepto de ecologías de aprendizaje en proyectos de investigación de distinta naturaleza, con distintos actores protagonistas y distintos objetivos. Y ahí están los proyectos de Mercedes. Observar distintos enfoques metodológicos en el tratamiento del concepto en las diferentes investigaciones. Y por último, identificar enfoques afines al del concepto de ecologías de aprendizaje con los que se podrían crear sinergias. Bueno, entonces el primer participante en esta mesa redonda, que es ovalada, es Fran Santos, que es profesor de instituto, doctorando en la Universidad de La Coruña, y que está realizando ahora la tesis sobre ecologías de aprendizaje de los estudiantes de magisterio. Los futuros maestros. De los futuros maestros, sí, efectivamente. Maestros. Bueno, antes que nada, disculpadme si en algún momento no soy capaz de estar a la altura de las personas que estáis aquí en cuanto a conocimientos y demás, porque, bueno, soy bisoño en este tipo de situaciones, entonces, bueno, puede que el nerviosismo me pueda, espero que no. Simplemente antes de comenzar decir que, tal como mi compañera, yo también profeso un profundo amor a la enseñanza, tal que prácticamente la llevo ya en los propios genes. Y me explico: mi bisabuelo era maestro, mi abuelo era maestro, mi padre es maestro y yo sigo con la profesión, entonces prácticamente lo llevo escrito ya en el ADN. Mi hija creo que no va a seguir por ese camino, creo que decidió ser rica, o sea que va por otro lado.
Bueno, cuando Mercedes, esto viene porque Mercedes, claro, yo hablando sobre mi interés en realizar, después de haber realizado el máster de Educación y TIC en la UOC, que me honro y me enorgullezco de haber hecho, estoy muy feliz, no es porque esté Alberto aquí, pero realmente supuso un cambio, un salto, que diría Barro, un salto ecológico muy grande. Pues cuando Mercedes me propuso realizar la tesis sobre ecologías y me propuso sobre futuros maestros, me resultó un tema verdaderamente interesante y decidí volcarme en él en la medida de que mi tiempo como trabajador, como yo soy profesor y haría la tesis a tiempo parcial, me lo permitiría, ¿no? Entonces Mercedes me propuso hacer la tesis sobre los futuros maestros, es decir, aquellas personas, la población mía, lo que yo estudio, mi sujeto de estudio, son los chicos que hacen ahora el último curso del cuarto, o sea, el cuarto curso de grado de educación primaria en las universidades gallegas, ¿no? Son los que están a punto de acabar y son las futuras generaciones de maestros en las escuelas gallegas, son la base, la simiente, lo que decimos allí, a sementeira de las nuevas generaciones de jóvenes gallegos, ¿no? Me pareció muy interesante ver cómo ellos aprendían y en la medida de cómo ellos aprenden, cómo su forma de aprender va a incidir también en su forma de enseñar, y esto va a suponer, aún en un tercer grado, cómo se va a desarrollar la sociedad gallega en un futuro, porque yo estoy convencido de que, tal como aprenden, van a ser después. Me parece que la enseñanza conforma a las personas, yo estoy convencido de ello, ¿no? Bueno, pues, tal como he dicho, bueno, mi población son los alumnos de último curso de grado de educación primaria, y la descripción de sus ecologías, estudiar sus ecologías, ver cómo están formadas, cómo se desarrollan, cómo cambian, pues permitirán hipotéticamente posibles mejoras a lo largo del tiempo. Bueno, en primer lugar, pues me he dedicado a empaparme de conocimientos a medida de lo posible sobre el tema, y en el marco teórico pues he visto que el campo donde nos situábamos, curiosamente estamos habituados a llamar a las ecologías del aprendizaje una metáfora, y yo creo que no es tanto una metáfora como una analogía, es decir, la ecología está mucho más cercana a la realidad de lo que podemos pensar. La ecología, en el sentido de que todo contexto está formado por un grupo de elementos que se interrelacionan y son dependientes entre sí, es algo que se saca de la biología, pero que realmente funciona en los aspectos sociales. De tal forma que, y eso lo hablábamos por la mañana, lo decía Dave por la mañana, que si algo cambia en ese contexto, funciona como una especie de efecto dominó, que todo se derrumba alrededor, todo cambia alrededor. Basta que cambie un elemento, basta que cambie, por ejemplo, la pedagogía en un contexto, para que todo el sistema tenga que cambiar. De ahí venían los problemas, por ejemplo, de que el currículum tenía que cambiarse para adaptarse a los nuevos sistemas de enseñanza, a las nuevas pedagogías. No se podía cambiar simplemente la pedagogía y todo lo demás quedar invariable. Este es el concepto de ecología de aprendizaje para mí, donde todo está unido, todo está relacionado, y esos cambios son sistémicos, no son elementales. Este es el concepto que yo tengo de ecología de aprendizaje como algo de ecología social, derivado del campo de las ciencias. El contexto, como he dicho, supone una parte muy importante de la ecología. Para mí el contexto es realmente el ecosistema, es equivalente a un lugar donde se relacionan todos y todos funcionan mediante unas leyes que son complejas, que no pueden reducirse a 4 normas y que siempre nos estarán sorprendiendo. Es decir, como se decía también aquí en algún momento, creo que lo dijo Albert por la mañana, siempre hay algo de ambigüedad, siempre hay algo de indeterminación en la ecología, y tenemos que estar acostumbrados a esa ambigüedad. Pues ambigüedad también es típica, es como una ley de funcionamiento de contextos complejos, y uno de ellos es la ecología también. Bueno, yo creo que uno de los padres de la idea de la ecología fue el psicólogo social americano von Fembrenner, de difícil pronunciación, que también distinguió entre varios niveles de contextos, el microsistema, mesosistema, exosistema.
y cómo se relacionaban entre ellos. Lo que ocurre que Bronfenbrenner, a pesar de que vio cómo los diferentes contextos influían en el sujeto y el sujeto también llegaba a influir en esos contextos, no pudo ver o no supo ver, creo que más bien lo primero no pudo ver porque su época no estaba todavía, no coincidió con el desarrollo de la tecnología, no vio cómo la tecnología era permeable a todos esos diferentes contextos y la atravesaba a todos de forma que no podían definirse. La tecnología es como si dijésemos derriba todas esas muñecas rusas sobre las que él construyó el concepto de ecología, va más allá. En mi idea queda un poco atrasado en ese sentido, queda un poco superado. Un nuevo hito en el desarrollo de las ecologías de aprendizaje lo supuso un artículo de unas estudiosas americanas, Nardi y O'Day, que crearon el término de ecología de la información, no ecología del aprendizaje. Ellos estudiaban contextos, precisamente fueron de los primeros en que creyeron que más que a sujetos, que más que a elementos concretos, había que estudiar toda la relación conjunta del contexto para poder sacar leyes sobre ellas, no estudiar, por ejemplo, la tecnología en un lugar, sino cómo los procesos que se desarrollaban en ciertos contextos estaban determinados por las interrelaciones entre cada uno de sus elementos. Por ejemplo, estudiaban cómo funcionaba una copistería, cómo funcionaba un hospital, cómo las comunidades de prácticas en ellas llegaban a diseminar conocimientos y a cambiar la forma en que trabajaban. Pero ellos dijeron que eso se producía en un contexto determinado, era el contexto el que motivaba todo ese desarrollo y solo se podía entender en base a un contexto local. Sin embargo, como su estudio estaba dedicado más bien al mundo del trabajo, la aplicación al aprendizaje venía un poco de soslayo y no hubo desarrollos ahí en el campo de las ecologías del aprendizaje, aunque su estudio sobre el contexto fue pues también muy importante e influyente. John Seely Brown es el primero de los autores, el acuñador, el que inventó el término ecologías del aprendizaje allá por el año 2000. Fue un verdadero visionario. Y bueno, por ejemplo, cuando aún Facebook estaba en mantillas, cuando aún Facebook era simplemente un lugar de reunión de estudiantes de una universidad americana, él supo ver todas las consecuencias que podría tener y aprecia también lo que se llama las ecologías de aprendizaje, que se organizan autónomamente en conjuntos de comunidades virtuales con zonas o nichos específicos de interés, donde se producen actos de comunicación, de creación, desarrollo y difusión, él llamaba polinización de conocimiento, y que bueno, evolucionaban autónomamente. Curiosamente, fue de los primeros autores en ver que se necesitaba una persona especial que supiese manejarse en esos contextos, que no valía cualquiera. Para él la persona que podía triunfar en una ecología del aprendizaje era una persona análoga al concepto de Lévi-Strauss, llamado bricoleur, aquel que era capaz de hacer de todo un poco, que era capaz de manejar tecnologías de la información, que era capaz de aprender por sí mismo, que era capaz de manejarse en aquella situación en la que se encontrase. Cosa que yo creo que con el tiempo fue dándole la razón. Tenemos en cuenta que esto es alrededor del año 2000. Bueno, y también él veía que una ecología de aprendizaje tenía que estar cultivada, no podía dejarse sola, tenía que estar cultivada por la pedagogía. La pedagogía debería estar atrás, pues dando pautas para dirigir, para realmente sacar partido de aprendizaje a las ecologías, a la ecología propiamente dicha. La siguiente fase, el siguiente hito en el desarrollo de la teoría de las ecologías, para mí, bueno, pues es la pieza central, fundamental de las ecologías del aprendizaje, como dijo Albert en su estudio de la mañana, fue Ingrid Barron de la Universidad de Stanford. Realmente ella supo definir, en base a toda la teoría anterior, basándose también precisamente en Bronfenbrenner, en Nardi O'Day y en
en Seeley Brown lo que era una ecología de aprendizaje. Ella definió como un conjunto de contextos, no un contexto, sino un conjunto de contextos formado por recursos, actividades y relaciones personales y todas las dinámicas que se generan en esos contextos. Claro, esto en principio parece muy fácil de decir, pero hay toda una serie de elementos ahí metidos en cada uno de los contextos y analizarlos todos a la vez y ver cuáles son los aspectos más importantes, menos importantes, todas sus relaciones, todo lo que funciona y subyace en cada uno de esos contextos es realmente difícil. Un término que a mí me llamó la atención y creo que es indicativo e importante sobre la dinámica de las ecologías de aprendizaje es lo que se llama el boundary crossing, que es el salto, yo lo traduzco como salto intercontextual, es decir, cuando una persona es capaz de obtener réditos en conocimiento de un contexto y ser capaz de trasvasarlo a otro diferente, de tal forma que esa persona construye a partir de ahí un nuevo contexto de actividad. Eso es lo que se llama la expansión de la ecología o el enriquecimiento de la propia ecología. En mi idea, las ecologías, una forma de medir la riqueza de la ecología del aprendizaje es ver estos saltos intercontextuales de los alumnos. Si el alumno es capaz de crear un nuevo contexto de actividad, estará enriqueciendo, será una medida, será una señal, un síntoma de enriquecimiento de su propia ecología. Bueno, esto también se puede poner en contraste con la teoría, bueno, no es propiamente, Barab y Roth no es teoría propia, pero desarrollan más bien estos dos autores, Barab y Roth, sobre las potencialidades o affordances del aprendizaje. Las oportunidades de aprendizaje son aquello que tenemos ahí, por decir así, ante nuestra vista, que están a nuestra disposición, aquellos recursos que nos están disponibles y que podemos usar como mecanismos para apalancar el aprendizaje en un determinado contexto. Para Barab y Roth también se necesita una persona especial que sea capaz de sacar partido de estos recursos, que no son recursos aislados también, sino que forman un conjunto de recursos que tienen un determinado significado y que la persona debe ser capaz de sacarles partido. Por eso es interesante que en el estudio donde me ocupo yo, que es el de los maestros, ver si los maestros son capaces de saber, de distinguir cuáles son las affordances que están a su disposición en sus propias ecologías de aprendizaje. Rose Lucking del Instituto de Pedagogía de Londres, tiene también un estudio ecológico, tiene una teoría que se llama el estudio de teoría de los recursos ecológicos, la ecología de recursos, donde explica, y eso es muy interesante para el campo, para las ecologías formales, cómo los recursos se agrupan para el aprendizaje formal, pero se agrupan filtrados por determinados sistemas que los limitan, por ejemplo el currículum. Es decir, en una ecología del aprendizaje, en un sistema formal, nosotros podemos aprender libremente, como dice Dave, cogiendo diversas cosas, pero Lucking nos dice que hay una serie de limitaciones que están allí puestas y que tenemos que contar con ellas a la hora de construir y de que el alumno construya su aprendizaje. Por ejemplo, el currículum, el tiempo, la organización escolar, todo eso pues limita y configura la ecología del aprendizaje formal de un alumno de magisterio, y cuando de clase también, obviamente. Bueno, Williams et al. Aquí para mí fue realmente un intento, yo creo que fallido, de gestión ecológica del aprendizaje emergente, es decir, de cómo el aprendizaje que surge, casi yo lo asimilaría al aprendizaje informal, aquel aprendizaje que surge, como decía Mercedes en la charla anterior, en una charla de café, el aprendizaje que surge en el momento en que vamos caminando, hablando con alguien o inopinadamente, pues tratamos cualquier tema. Estos dos autores intentaron sacar rédito
formal al aprendizaje emergente, al aprendizaje informal, y intentaron de alguna forma formalizar ese aprendizaje emergente. Lo consiguieron de alguna forma, pero haciendo que, o sea, su truco consistió en una especie de demiurgo aristotélico que echaba a andar el aprendizaje informal, pero ese primer echar a andar, ese era formal. O sea, el primer paso era un paso formal para luego invitar a sus estudiantes a que aprendiesen informalmente, pero primero siempre se basaba en un paso inicial formal. Bueno, en el estudio concreto, después de esta introducción teórica que dio la base para la visión del estudio sobre las ecologías de los futuros maestros, pues he empleado una metodología mixta. En primer lugar, hemos llevado a cabo un Delphi con el motivo era que el marco teórico de las ecologías del aprendizaje todavía no estaba y sigue sin estar claro del todo, necesita ser pulido y necesitan todavía aclararse ciertos aspectos, y considerábamos que la opinión de expertos sobre el tema, y la opinión no solo de expertos en ecologías, sino también de expertos en el tema de la pedagogía de los maestros, pues nos pudiese dar algunas claves interesantes y válidas para nuestro estudio. Por lo tanto, en primer lugar, llevamos a cabo un Delphi y después una investigación tipo survey Quedan 4 minutos. ¡Ay, caray! No me dio tiempo. Vaya. Me he enrollado con el marco teórico y ahora pues ya no me queda nada. Bueno, hemos llevado a cabo después un Delphi, y en el Delphi, el Delphi es lo que se llama un Delphi modificado de 2 rondas. El cuestionario de primera ronda preguntábamos sobre el concepto de ecología, cuál era el concepto de ecología, su aprendizaje y utilidad, el papel de la tecnología, que es fundamental en las ecologías, las affordance, los elementos susceptibles de impactar negativamente las ecologías, porque esta pregunta que suele llamar un poco la atención, es decir, cuáles son los elementos negativos en una ecología, para mí es importante, y de hecho en todos los elementos teóricos que he visto antes, siempre, tanto von Frenner como Marie O'Day, como Seeley Brown o como Ingrid Barron, llamaban la atención sobre la posibilidad de que algunos elementos negativos incidiesen sobre las ecologías. Es decir, no solo hay que enriquecer las ecologías, sino hay que evitar que esos elementos negativos frenen la expansión de las ecologías. Por eso yo preguntaba sobre los elementos susceptibles de impactar negativamente en las ecologías. Luego comentarios o reflexiones abiertas. Sobre estas preguntas hubo una contestación, feedbacks a los entendidos, y al final elaboramos un cuestionario de segunda ronda que trataba, visto cuáles eran la temática que había surgido en la primera ronda sobre aprendizaje formal, informal e informal. Preguntábamos sobre las oportunidades de aprendizaje en cada uno de esos sistemas, los mecanismos o estrategias o recursos que se pueden utilizar en los distintos ambientes de formación, sea presencial, virtual o mixta, qué elementos de la persona influyen también en la construcción de la ecología del aprendizaje, los elementos biográficos, la parte interior, y cuáles serían los elementos, los componentes que definirían el aprendizaje, la ecología de aprendizaje en la era digital, qué factores incidirían en él, qué factores sociales y culturales, y finalmente el papel de la autorregulación, en el sentido de que se necesitaba, como hemos visto, un individuo concreto, un bricoleur, como decía Seeley Brown, para manejarse en ese mundo de las ecologías de aprendizaje. Por lo tanto, nosotros traducimos esa terminología de bricoleur al apartado pedagógico educativo como la autorregulación, ¿no? Como autorregulación o metacognición. Bueno, los resultados nos dieron el dimensionamiento inicial para poder operativizar el concepto de ecologías de aprendizaje y luego poder llevarlo a la práctica ya operativizado en
el cuestionario, y la operativización nos dio una dimensión que sería una disposición para el aprendizaje en la esfera interna, que son las concepciones o ideas del sujeto, la motivación, sus expectativas, un itinerario de aprendizaje, que serían sus experiencias académicas, sus experiencias laborales, sus experiencias vitales, que no se corresponden a ninguna de las dos anteriores, y hay unos componentes recurrentes que aparecen en cada uno de los anteriores, que son las relaciones personales, los recursos, las estrategias de aprendizaje y las influencias que han tenido a lo largo de su historia, ¿no?, su biografía. Una vez dimensionadas, la siguiente fase fue con la construcción del cuestionario para una fase cuantitativa, y en ella distinguimos 6 bloques. El primero, el típico de los componentes demográficos, típico de cualquier cuestionario. El siguiente, el componente personal, que respondía a la dimensión anterior. El componente entorno formativo, recursos, estrategias, tareas e interacciones. Bueno, resumiendo un poquito más, pues el bloque 2 lo hemos construido sobre la base de 2 cuestionarios ya hechos, y los demás, el bloque 3, 4, 5 y 6 son cuestionarios, escalas, instrumentos de construcción propia que hemos validado y pilotado convenientemente, y que han dado, bueno, pues en principio, salvo el 6 del apartado de interacciones, que dio un alfa de Cronbach un poco bajo, pero luego modificamos, todos dieron un alfa de Cronbach muy cercano al 1. El segundo apartado de componente personal, que hemos utilizado escalas ajenas, tiene 2 escalas, componente personal, una escala sobre motivación del aprendizaje, de Pinrich y de Groot, Motivated Strategies for Learning, y una segunda escala sobre disposición hacia el aprendizaje autodirigido, a partir de Murray, Fisher y Take, Self-Directed Learning, Readiness Scale for Nursing. Bueno, sí, como ya estamos en el límite del tiempo. 50. Sí, bueno, pues nada, estamos justamente acabando. Simplemente decir que estamos en la fase de recogida de datos. Vamos a pasar este cuestionario en las universidades de Galicia, en concreto en los campus de La Coruña, Santiago, Pontevedra, Lugo y Ourense. Lo hemos pasado hasta ahora en Santiago y Pontevedra, y quedan pues 3 por pasar, y en el momento que estén los resultados pues os lo comunicaremos convenientemente. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, os voy a presentar a la segunda participante en la mesa redonda, que es Nicole Johnson, que es ayudante de investigación en el Royal Roads University de Victoria, en la British Columbia de Canadá. Es doctoranda de la UOC y realiza su tesis sobre ecologías digitales de aprendizaje en madres canadienses emprendedoras. Well, Nicole, whenever you want. Okay, perfect. And so I'm assuming my slides are showing, is that correct? Yes. Yes, okay, so we're on the first slide, and I can just give you indicators when it's time to move the slides, because I can't see what's going on there. But I just want to introduce myself. I know there's a number of people in the room who I know, so hello to you today. I just want to thank you for the opportunity to present, and as was said in my intro, I'm a PhD candidate at WOC, and then also a research assistant at Royal Roads University. So today's presentation will focus on my PhD research study and how I've applied the Learning Ecologies framework to achieve the objectives of my study. I'm going to start by describing my study to help you understand what I'm hoping to find out. So if we can switch to the next slide there, which says research questions, that would be perfect. So throughout the presentation, you're going to see an abbreviation CEMC when I'm talking about the population under study, and it stands for Canadian entrepreneurs who are pursuing entrepreneurship within the context of motherhood. So that's just what you mean, and it just saves me time from repeating that long sentence every single time. And just to give a bit more detail, the participants in my study are Canadian women. They own at least 50% of a business, and they have at least one child under 18 years who resides with them, either part or full-time.
This is significant because the Canadian government and other organizations are providing funding right now for helping these entrepreneurs succeed, and recognizing that a lot of the female entrepreneurs in Canada are mothers, and that just creates additional barriers to their success. So, according to the literature relevant to the study, female entrepreneurs are more likely to activate informal learning experiences rather than going and doing an MBA, rather than activating more formal learning opportunities. So that's why this study focuses specifically on informal learning. So you can see from the research questions on my slides that I'm in particular looking at what this population is telling us about their digital learning ecologies that's going to help them, or their digital learning experiences that's going to help us understand the development of their learning ecologies. I'm not going to go too much into detail about what a learning ecology is, as I believe that through the course of the presentation today, that's been very well outlined. I'm also looking at further on how this population is developing digital learning ecologies for the purpose of capacity development. And as I go on in the presentation, there's sort of two elements of that. We're going to look specifically at the informal learning experiences that are being activated in digital spaces, are being used to develop competencies for success in entrepreneurial ventures, but also my study takes that one step further and looks at whether that is making a difference in terms of overall capacity development. So I'm going to need to switch to the next slide, which says research objectives. And basically, the research objectives just focus on diagnosing the way that they're activating learning experiences for capacity development, recognizing the possibilities for informal learning for capacity development within digital learning ecologies of this population, and identifying barriers to help these women achieve their full potential, and being able to establish guidelines, strategies, and actions to support the development of learning ecologies that might help other Canadian women who are entrepreneurs take advantage of digital informal learning experiences. So we can switch to the slide that says research design. And just skimming over this quickly to give you a sense of my approach to this study, I am taking an interpretivist paradigm. There's an ethnographic perspective in the sense that personally I have worked very closely with this population for the better part of the past decade. So I have a lot of context and know a lot of people in this population. There'll be the application of the Learning Ecologies Framework, which is the focus of my presentation today, but I'm also applying a post-structural feminist lens, which means that I'm really looking at how gender expectations make a big, how those influence everything from past research studies to the expected outcomes to the perception of success for these women, and making sure that I'm not making any assumptions based on what were perhaps masculine constructs of success. And then again, it is a mixed method study. I'm currently gathering quantitative data right now and some qualitative, and then there'll be, and that'll be done through an original survey instrument that I developed. Following that, there will be 4 case studies, and I will be doing a qualitative analysis on those. Okay, so the next slide, which should say Learning Ecologies Framework. This specifically goes into how I applied the Learning Ecologies Framework to this research. So to apply the framework, I first had to identify appropriate sets of contexts. So this was done by looking at the websites and social media platforms of several Canadian entrepreneurial organizations, in the literature specific to female entrepreneurship, and the broader literature of digital informal learning experiences in other populations. And I discovered appropriate learning contexts that would be likely activated. There was no literature specific
to this research question, in the sense that I had to sort of gather information from a bunch of different areas. But doing so, I categorized each context as to being an activity, resource, or relationship activity, which fits with Barron's definition, which you can see at the bottom of the slide in that the sets of contexts that she describes there. So going to the next slide, you can see a chart, you should see a table there that has digital activities, digital resources, and digital relationship experiences. So that just gives you a sense of these are all the activities, resources, and experiences that I identified as being relevant to this population. And then these are being incorporated into specifically the quantitative survey instrument that I developed, but they'll also be incorporated into the qualitative research so that we're making sure we're very specific in what we're asking and in identifying what these women are activating to learn informally. Okay, so the next slide. And it just says, for what purpose? So essential to the research was to identify the purpose for what these contexts are being activated. We wanted to know the why, the so what piece of that. So what I did is I found a very useful framework. It's called the Female Entrepreneurial Competency Framework. And it has a series of competencies in it that past research has considered very significant for the success of female entrepreneurs. It also applies the appropriate in terms of having that post-structural feminist approach to it. In that, I also applied a capacity developed framework as well, just to measure the perceived impact of the digital informal learning experiences on these women's lives, and whether it was improving not only their businesses, but their lives overall to be growing and learning as an entrepreneur. So if we switch to the next slide, which is, yeah. And so it should have, you should be seeing another chart that talks about digital learning activities. So I took this from, this is just one of the activities that you saw in the previous chart a couple slides ago. But in my instruments, what I've then done is for every specific context, I'm asking women why they're activating that context. And they are responding the degree to which they activate that to develop the specific entrepreneurial skill. So you can see there that we've got, this is just one, whether they're activating having conversations on social networking sites, and the purpose for that, are they doing that to develop communication skills, business relationships, perseverance, confidence, financial skills, ability to create systems, and so on. So we're really matching the degree to which the context has been activated and for what purpose it's being activated. And so if we want to go to the next slide, this was a quick, there we go. I went through this a bit more quickly than expected, which is great. We've got some concluding remarks on here. And I forgot to mention at the beginning of the presentation, I will not be able to stay for the question period afterwards. However, being that this is running a bit quickly, I don't know if there's a possibility, if anyone has any questions, I'm happy to answer them when I just go through the concluding remarks here. But as I've been doing my research, as I've been going through this study, I've realized that there really is a lot of use for the Learning Ecologies framework, especially when we are looking at less traditional populations, and in particular populations who aren't attached
to a formal system of learning. And that's a really important characteristic of my population, is that these women, we're looking at their informal learning experiences, and that is it. They're not having informal learning experiences that are complementary to a formal learning program that they're involved in. And so really we look as well that we understand that, you know, learning ecologies, as I'm sure it's been reiterated today, and I wish I could have seen the other presentations today, that because learning ecologies are individual centric, it's important when looking at the different populations to identify these common phenomenon and what are these common things that these people are experiencing, the common ways that they are activating their individual learning ecologies, so that we can create initiatives that better suit the needs, especially when they are initiatives that are, you know, being government funded, when they're being put towards educating groups outside of the formal learning systems. So yeah, with that said, the final slide, I think there is just my thank you slide. And because I'm not here or where you are, I have put my email there. So please feel free to contact me anytime if there's any further comments or questions or anything else like that. I would love to hear from you. Pasamos a la tercera persona, que es Meritxell Estebanel, que es profesora titular de la Universidad de Girona, directora del Grupo de Investigación UDigital EDU de la Universidad de Girona, y trabaja en proyectos sobre tecnologías emergentes para el aprendizaje. ¿Te aviso cuando te queden 5 minutos o no? Vale, creo que intentaré ser breve. Vale, yo voy a apunto aquí. Meritxell. ¿Esta? ¿Me puedo mover con no, este? Yo creo, es este, es ¿no? que para moverme, porque no para muevo. moverte. Pero, bueno, ¿qué etiquet? Es aquel. Pero no, este también va, ¿no? ¿Para pasar? Sí. Sí, también. Sí. Vale, siamo aquí. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, gracias a la cátedra y gracias a Albert por haber confiado en que lo que os voy a contar tiene interés para vosotros. Sé que a estas alturas del día estamos todos cansados, intentaré ser breve y a lo máximo de clara y sintética, pero bueno, si hay alguna cosa que queda en el tintero, pues luego me lo preguntáis. Lo que os voy a presentar no es un proyecto financiado, no es una tesis doctoral, es sencillamente un trabajo muy humilde, muy en fase inicial, en el cual participamos pues, una serie de profesores de nuestra universidad. Todos ellos, los veis aquí, somos 5, poquitos, somos profesores que tenemos una situación estable en nuestra universidad. 3 de los cuales son profesores de psicología, del departamento de psicología, y 2 del departamento de pedagogía, que en un determinado momento, dado que nos interesa mucho el tema de la educación, aunque no habíamos participado en ningún proyecto conjuntamente, se dejaron convencer por una idea que yo luego os comentaré. Y a raíz de que se dejaron convencer, buscamos de qué manera podíamos tener algún tipo de soporte, apoyo que pudiese de alguna forma dar sentido a la publicación y al trabajo que estábamos realizando, y en este sentido hablamos con el Instituto de Ciencias de la Educación de nuestra universidad y nos constituimos como grupo de innovación docente que se llama pues, Transmedia y Educación. Ahí se queda. Vale. Aparte de lo que os comentaba de lo que hace referencia a educación y docencia, ¿qué es lo que nos interesaba investigar con este proyecto? Pues todo aquello relacionado con el concepto de transmedia, interactividad, trabajo en red, colaboración, comunicación. Y esto surge a partir de que yo les convenzo... Uy, espera. ¿Por qué no funciona? Vale. Les convenzo de que tiene interés en enseñándoles, mostrándoles este cuento de Cenicienta. Supongo que ya muchos de vosotros lo conocéis. ¿Alguien no lo conoce? El cuento de Cenicienta, ¿no? La nueva versión del cuento de Cenicienta.
Bueno, pues una vez les mostré esto, les dije a ver qué les parecía si nosotros nos empezábamos a preguntar si los estudiantes con los que trabajamos nosotros, y en ese sentido los de la universidad, de alguna forma participan en este tipo de generación de contenidos, de información, de creación de conocimiento, ¿no? Y además nos preocupaba ver si el hecho de que participasen nos distanciaba a los docentes de los mismos estudiantes, es decir, en qué fase o en qué dimensiones nos estamos moviendo, ¿no? Esto les convenció, les gustó y por lo tanto se dejaron enredar, y aquí estamos con lo que hemos hecho y os contaremos ahora. Bueno, lo primero que quisimos averiguar era realmente a qué estábamos haciendo referencia cuando se hablaba de transmedia, porque las interpretaciones que teníamos eran diversas, cada uno de nosotros había leído alguna cosa a partir del momento en que todos empezamos a mover toda esta cuestión y no coincidían mucho, entonces había que ver realmente de dónde nacía ese concepto y qué idea subyacía tras él, ¿no? Las primeras referencias, la primera referencia la encontramos en Henry Jenkins en el 1991, cuando hablaba de transmedia storytelling, haciendo referencia a un nuevo formato de discurso, a nueva manera de contar historias. Y más tarde, en el 2006, ya hace más alusión a este concepto, hablando de la narración transmedia, ya entendida como una capacidad, como una habilidad, como una competencia que se está desarrollando por parte de alguno de los sujetos, ¿no? Entonces, más adelante, Carlos Scolari, ya definiendo qué era narrativa o qué es narrativa transmedia, hace una alusión muy concreta a lo que es la narración, utilizando múltiples dispositivos, distintos formatos de comunicación, y además aquí hace una referencia muy clara a lo que supone el hecho de participar activamente, es decir, que algunos de los personajes que participan en esta creación tienen un papel activo en la difusión y en la expansión de esa información. Visto esto, lo que decidimos era realmente hacer un estudio a fondo de lo que era la bibliografía o las referencias teóricas que existían. De hecho, es un tema emergente, no hay muchísimas publicaciones, pero sí encontramos algunas. Y lo que hicimos fue catalogarlas un poco, clasificarlas, porque, como os he dicho antes, nos encontramos, igual que como habíamos empezado nosotros, con que había una diversidad muy clara de conceptos, ¿eh? No había una, digamos, sintonía, un acuerdo homogéneo al respecto. ¿Por qué? Porque algunas de las referencias que encontramos hacían hincapié en todo lo que hace referencia al propio concepto, a las habilidades necesarias, otras se centraban en lo que era el producto y finalmente algunas menos en lo que hace referencia al proceso y en el aprendizaje utilizando estas herramientas. Centradas en el tema y en las habilidades, lo que se trata pues, es de pensar en qué tipos de capacidades necesita tener un sujeto para poder desenvolverse en ese flujo de información, en todo lo que acabamos de ver en ese ejemplo, ¿no? Realmente cómo moverse en esos niveles y desde esas diferentes modalidades, porque ahí se mezclan textos, se mezclan vídeos, se mezclan audios, se mezcla toda clase de formatos y por lo tanto no todo el mundo es experto en esto, ¿no? Hay que decir que los jóvenes lo son bastante. Bueno, por otra parte, en cuanto a las que se centraban en el producto, pues encontrábamos algunas que nos presentaban referencias a revistas transmedia, otras a libros transmedia y finalmente algunas a recursos educativos transmedia, especialmente ya elaborados para que fuesen consumidos como recursos educativos. Y las últimas, que os he dicho que eran las que menos frecuente hemos encontrado, son las que se centran en el proceso de aprendizaje, es decir, las que ya tienen una clara voluntad de explotación educativa de esos instrumentos y, de alguna forma, una estrategia planificada para el uso del transmedia. Viendo un poco toda esta diversidad, hicimos esta síntesis que para eso me quería mover, espero que me oigáis. La idea es que, por una parte, tenemos todo lo que hace referencia a las competencias, que es lo que de alguna manera entenderíamos como alfabetización transmedia, el necesario conocimiento de los distintos formatos de comunicación, de los distintos códigos y la creación de recursos. Esos recursos, necesariamente, para que puedan ser explotados, requieren de esas capacidades para que las puedan ser, de alguna manera, aprovechadas, esas herramientas, ¿no? Y por lo tanto todo esto tiene un proceso muy claro en lo que es el aprendizaje, ¿no? Desde entender quién es que aprende
y cuál es el proceso que se realiza y finalmente cuál es el resultado al que se llega, ¿no? No sé si queda bastante claro el cuadro, pero intentábamos precisamente eso, hacer una síntesis desde esas tres vertientes que os he comentado. Ante esto nos planteamos qué está ocurriendo, ¿no? Tenemos ante nosotros una nueva cultura. Hace falta desarrollar algunas competencias específicas para poder tener acceso a esa cultura. Y en ese sentido, ¿cuáles son las implicaciones educativas en nuestro ámbito? ¿Qué es lo que realmente hay que tener en cuenta para adecuarnos a esa situación? Visto esto, y también a partir de la bibliografía que nosotros encontramos, vemos que lo que sería el entorno transmedia o la alfabetización transmediática, hemos encontrado distintos términos, desde transalfabetización, alfabetización transmedia, transmedia literacy, transliteracy, todo ello. Tiene que ver con 4 factores importantes. Evidentemente, la primera es la transmedialidad, que entendida básicamente como esa de las primeras 3 visiones que os he comentado. Pasa por también un aspecto importante de colaboración e interacción entre los sujetos a través de la propia red y con esos instrumentos. Hay una parte importante de ese aspecto que os decía antes de participación de los sujetos en cuanto a la parte de prosumición, es decir, ser consumidores pero a la vez ser productores. Finalmente, desde una perspectiva crítica, un pensamiento crítico. Alrededor de estos aspectos, pues claro, se mueve todo lo que hace referencia a, pues, a la ciudadanía, a la creatividad, a la capacidad de saber escribir con estos recursos y al remixing. El remixing también es muy importante, es la capacidad de juntar y enganchar distintos elementos en estos formatos. Bueno, pues dicho esto, ¿qué nos encontramos? Pues básicamente con estas 4 visiones, ¿no? ¿Qué es la transmedialidad, el prosumo, el espíritu crítico, la colaboración, la interacción? ¿En qué medida nuestros estudiantes realmente son transmediales, prosumidores, tienen un espíritu crítico, colaboran e interaccionan a través de estos instrumentos? Visto esto, claro, pensamos, ¿cómo vamos a saber realmente dónde están? Porque lo que nosotros queremos llegar a hacer, os lo digo ahora ya para que sepáis un poco, es ver si tenemos identificados un grupo de estudiantes que realmente sean muy transmedia y aquellos que sean muy poco transmedia, queremos ver qué es lo que les diferencia, es decir, qué tipo de actuaciones, qué tipo de información, qué tipo de creación dinámicas se generan en esos ámbitos, en unos y en otros. Visto esto, dijimos, vamos a ver cómo lo hago. Primero identificamos este grupo, ¿no? Es decir, cómo de alguna forma logramos saber quiénes son nuestros estudiantes, cómo están a nivel transmedia, ¿no? Buscamos instrumentos y encontramos que había una taxonomía, una clasificación hecha por Literat que estaba pensada básicamente para identificar la alfabetización mediática, pero del público en general. Luego encontramos otro grupo de ítems elaborados por Corky y Barrut que lo que intentaban ya era centrarse en los estudiantes universitarios, pero nos parecieron que una y otra se complementaban, no veíamos clara... ¡Uy, madre mía! No veíamos claro ni una ni otra de forma excluyente, entonces decidimos juntarlas y además, como no hacía referencia ninguna de las dos al ámbito del aprendizaje, nosotros creamos 7 ítems específicamente y los validamos por parte de una serie de expertos. Bueno, os digo rápidamente para que veáis, aquí tengo la lista de las, digamos, dimensiones que planteaba Literat, a la derecha las que planteaban Corky y Barrut, y nosotros vimos con nuestro cuestionario, que lo hicimos un cuestionario online y lo contestaron los estudiantes de nuestra Facultad de Educación y Psicología de la Universidad de Girona. Tuvimos una respuesta de 441 cuestionarios sobre una población de 2017 estudiantes. Básicamente lo contestaron mujeres, que son los que tenemos más, estudiantes de la mayoría de 18 a 25 años y de los estudios que se imparten en nuestro centro. Visto que puede ser como muy sesgado a esta facultad, hemos hecho la misma propuesta a todos los estudiantes de nuestra universidad para ver qué ocurre con el resto de la población, pero los resultados que os presento ahora solo son de nuestra facultad, los otros aún los tenemos pendientes, y os avanzo también que la intención es plantear también el mismo cuestionario a los docentes para ver en qué lugar nos encontramos unos y otros.
Vale, las conclusiones principales os diré que desde el punto de vista del cuestionario, de los ítems que planteaba el cuestionario Literat, hemos identificado como más significativa esta cultura participativa porque de alguna manera los ítems que más destacan son inteligencia colectiva y cognición distribuida. Por lo que hace referencia al New Media Learners de Corky Barrett, lo que nos encontramos como más significativo es que son consumidores funcionales, consumidores críticos y prosumidores funcionales, pero lo que menos son prosumidores críticos. Como interesante, deciros que de momento no utilizan apenas estos instrumentos o esta habilidad que tienen la mayoría de ellos fuera del contexto de aprendizaje, es decir, lo utilizan en su contexto más informal. Está pendiente pues esa parte de ver realmente cómo se traslada ese conocimiento que tienen al ámbito del aprendizaje. Pero lo que nos parece como muy significativo es destacar el hecho de que aquellos estudiantes que hemos identificado como más transmediáticos son aquellos que tienen un espíritu crítico como prosumidores más elevado. Es decir, que los transmedia son los más prosumidores críticos. Una buena idea, ¿no? De caras al futuro, al menos tiene una expectativa interesante el ver que realmente si vamos hacia allí estaremos logrando que nuestros estudiantes sean prosumidores críticos. Y ya nada más que dejaros aquí la bibliografía y agradeceros vuestra atención. Muchas gracias. El siguiente participante es el profesor José García Martínez, profesor de la Universidad Nacional de Costa Rica. Ha realizado su tesis de maestría sobre ecologías de aprendizaje también y es doctorando de la Universidad de Coruña. Bueno, pues nada, el trabajo que, bueno, en primer lugar, muchas gracias por la oportunidad de participar en este seminario y a las personas que lo organizan. El trabajo que presento con el nombre de Entornos Personales de Aprendizaje del estudiantado del Centro de Investigación y Docencia en Educación de la Universidad Nacional de Costa Rica pertenece a una investigación de mayor envergadura en el marco del doctorado en Equidad e Innovación en Educación, que es un programa interuniversitario. Concretamente estoy matriculado en la Universidad de La Coruña y este a su vez pues queda vinculado al proyecto de investigación, cómo aprenden los mejores docentes universitarios en la era digital, impacto de las ecologías de aprendizaje en la calidad de la docencia. Bueno, pasamos de diapositiva. Bueno, como yo supongo que se ha hablado, aunque no he tenido acceso, pero supongo que se ha hablado ya de las ecologías de aprendizaje, pues ya por todos he sabido que, bueno, las TIC, la incorporación de las TIC a procesos de enseñanza y aprendizaje están trayendo cambios importantes en el ámbito universitario, tanto en la metodología que se desarrolla en las aulas de clase, como en el rol que desempeñan los agentes intervinientes en este proceso. Pues, teniendo en cuenta que este binomio de TIC y educación se convierte en ocasiones en un reto, especialmente cuando hablamos de formación de formadores, es decir, de los futuros docentes, visto desde una doble vertiente, por un lado como docentes en formación, y por otro, como agentes de cambio en un futuro pues, cercano. Uno de estos cambios que las TIC están suponiendo es pues, la posibilidad de que cada estudiante tiene la posibilidad de ser protagonista de su propio aprendizaje, es decir, de centralizarlo desde la institución al estudiante. Así, igualmente, es posible que ellos mismos puedan autogestionar el aprendizaje a lo largo de la vida y estos aspectos vinculan las TIC pues, con las ecologías de aprendizaje y dentro de las ecologías como componente encontramos los denominados entornos personales de aprendizaje, PLE, de sus siglas en inglés, y tomando el constructo que genera Nadel y Castañeda, pues se conocen como el conjunto de herramientas, fuentes de información, conexiones, actividades que cada persona utiliza de manera asidua para aprender. Como vemos en la diapositiva, pues estas, a su vez, los PLE se componen
de diferentes, bueno, están divididos en diferentes componentes, herramientas, finalidades y actividades, y concretamente para 3 aspectos, que es para la búsqueda de información, es decir, cómo buscamos información, una vez que hemos buscado esa información, cómo reflexionamos o cómo generamos o modificamos nueva información, y por último, una vez que tenemos esa información, cómo la compartimos y aprendemos con otras personas. Ahí tenemos algunos ejemplos de ciertas herramientas, actividades, finalidades y demás para cada uno de los componentes. Y estas actividades, o sea, estas componentes, los PLE en general, quedan nutridos por diferentes teorías que comparten con algunas de las ecologías de aprendizaje, como son pues, el conectivismo, constructivismo, la teoría de la complejidad, otras más propias que se están intentando generar, como la teoría, bueno, la LAN, que es aprendizaje como una red. Pasamos de diapositiva. Bueno, en cuanto a la justificación, pues de todo esto que estamos contando se deriva la importancia, además, aquí en Costa Rica, en el ámbito nacional, pues hay investigaciones anuales, concretamente del programa Estado de la Nación, y hay un apartado que es el informe, hay un informe anual del estado de la educación que precisamente al respecto nos comenta cómo el colectivo docente, desde preescolar hasta secundaria, pues tiene un alto acceso a las tecnologías, sin embargo, además de una actitud positiva, pero sobre todo para utilizarlo fuera de las aulas de clase. Se deja ver también en este informe la falta de capacitación en metodología, lo que deriva en esta falta de apropiación de las TIC, que tiende a niveles bajos, se deriva en estrategias tradicionales, que a su vez influye en la implementación de experiencias novedosas y creativas en el aula de clase. Además vemos, siguiendo la línea de algunos autores, pues que los PLE pueden verse influenciados por diferentes aspectos, como por ejemplo el acceso a dispositivos tecnológicos. Aquí en Costa Rica hay una brecha digital bastante marcada entre las zonas rurales e urbanas, en el sentido que en las zonas rurales todavía hay muchos sitios, zonas indígenas que no tienen acceso a Internet. Igualmente, el acceso a dispositivos, la aparición de nuevas herramientas tecnológicas, aparecen a un ritmo vertiginoso y muchas veces no somos capaces de estar actualizados en esas herramientas y, por supuesto, de no utilizar todas. Las actitudes que tengamos hacia la tecnología educativa también puede influenciar en el desarrollo y gestión de los PLE, así como la formación en tecnología educativa que hayamos recibido, ya sea de manera formal o informal. Pasamos de diapositiva. Esto nos lleva un poco a los objetivos de la investigación, que es precisamente de aquí deriva la importancia de analizar esos entornos personales de aprendizaje, teniendo en cuenta pues esos componentes que veíamos anteriormente. Para ello, específicamente, pues se pretende identificar las herramientas que el estudiantado conoce y usa, describir cuáles son esas finalidades y actividades que generan dentro de sus entornos personales de aprendizaje, la frecuencia de uso con la que trabajan con esas herramientas y el nivel de capacitación que desde su percepción creen que tienen. Obviamente estos objetivos están descontextualizados de todo lo que es la investigación a grandes rasgos y se han modificado un poco para presentar el trabajo que estoy exponiendo. Cambiamos. En cuanto a la metodología, pues el trabajo surge desde un enfoque cuantitativo, concretamente un diseño ex post facto y transaccional, ya que los datos se recogieron en un solo momento. El alcance del trabajo es descriptivo y exploratorio, teniendo en cuenta que en el ámbito nacional costarricense hay muy pocos trabajos al respecto. En cuanto a técnicas de recolección de datos, fue la técnica de encuestas. Concretamente, como instrumento, se elaboró un cuestionario teniendo en cuenta el constructo que antes mencionaba de Adel Castañeda, y consta de una serie de bloques compuestos por escalas tipo Likert que van de 5 opciones de respuesta, desde 1 hasta 5, nunca y siempre,
y para lo cual se realizó, obviamente, después de su elaboración, pues se aplicó una prueba piloto a estudiantes con similares características de la muestra final. Se realizó una validación de juicio de expertos en su criterio de contenido, concretamente personas especialistas tanto en investigación educativa como en tecnología educativa. Finalmente, con los aportes de cada una de estas pruebas, pues se realizó la prueba de consistencia interna alfa de Cronbach, obteniendo 0,93. Todo esto se volcó en una matriz para realizar los diferentes análisis de datos que vamos a ver, una matriz del SPSS. Cambiamos. En cuanto a la población, pues son estudiantes de educación, bueno, el Centro de Investigación y Docencia en Educación es la Facultad de Educación, donde se imparten todas las carreras que tienen que ver con educación. Y son estudiantes de últimos años de carrera, tanto de bachillerato, licenciatura, como maestrías afines a la educación del campus principal, que está situado pues, en el gran área metropolitana de aquí de Costa Rica. La muestra final, cabe destacar que esto es como una primera fase de la investigación. La idea es pasar el instrumento a todos los estudiantes y además docentes de toda la universidad, pero aquí nos centramos en los de educación. La muestra, como decía, queda compuesta por 381 estudiantes. Se obtuvo de manera probabilística y estratificada, en el sentido que se considera cada estrato como las diferentes unidades que contemplan la Facultad de Educación. Para el cálculo se obtuvo la fórmula para poblaciones finitas y la muestra queda compuesta por un 85% de mujeres aproximadamente, un 15% de hombres. La edad oscila en un rango de 19 a 58 años con un promedio de 24 años de edad. En cuanto al nivel, pues vemos que hay un 64% en bachillerato, 32% en licenciatura y un 4% aproximadamente estaban en maestría. Pasamos a la siguiente. Vamos sincronizados, ¿no? Ok. En cuanto a los resultados, bueno, se muestran algunos de los resultados ante la dificultad que presenta pues, la síntesis de todos ellos, ya que a través de ese instrumento, que dicho sea de paso, era bastante largo, se obtuvieron pues, gran cantidad de datos y es imposible pues, mostrar todo. Pero vamos a mostrar algunos y centrarnos en las conclusiones. Por ejemplo, las principales herramientas que usa el estudiantado para reflexionar y generar o modificar contenido, pues vemos que lo que menos conoce pues son precisamente para herramientas de la web 2.0, como para elaborar mapas conceptuales, pósters digitales, líneas del tiempo, newsletter, etc. En cambio, los que más conocen y por ende usan, pues tiene que ver con redes sociales, presentaciones, procesadores de texto, es decir, herramientas de escritorio, pues del paquete Office, vamos. Otras herramientas, pues cabe destacar que tienen un uso escaso y poco conocimiento de ellas. Pasamos a la siguiente. Igualmente, entre las principales herramientas que usa el estudiantado para compartir información y relacionarse, incluso aprender con otras personas, pues al igual que en el caso anterior, los menos conocidos y utilizados pues tiene que ver con, bueno, microblogging, marcadores sociales, podcasts. No conocen la mayoría los cursos masivos abiertos en línea, etc. Y los que más usan, pues igualmente redes sociales, correo electrónico, aplicaciones móviles y canales de video. Si bien es cierto que se comparte con ciertos autores la idea de que no existen herramientas, mecanismos o finalidades propias de una parte del PLE, son múltiples las investigaciones que se han realizado en los últimos años con base a proyectos prácticos que ofrecen una serie de herramientas aconsejables para el desarrollo y gestión de los PLE. Precisamente son las que aquí se demuestran que menos conocen y usan los estudiantes. Pasamos.
Para mostrar otro tipo de resultados a nivel más inferencial, no tan descriptivo, pues ahí en la tabla se observa como variable independiente algunas de las preguntas, pues ya sea sociodemográficas o de formación previa. Como variable dependiente tenemos pues la escala en los PLE, y se observa cómo el sexo, en este caso, ha supuesto diferencias significativas en el sentido que los hombres obtienen puntuaciones más altas que las mujeres en la escala. La edad, por ejemplo, no ha sido un factor significativo en la escala. El grado tampoco, si estaban en bachillerato o licenciatura, tampoco ha supuesto ninguna diferencia significativa. En cuanto a los recursos, el acceso a recursos, por ejemplo, la posesión de computadora propia no implica diferencias. Por el contrario, el acceso a Internet en el lugar de residencia sí ha supuesto diferencias, en el sentido que aquellas personas que tienen Internet en su lugar de residencia obtienen puntuaciones más altas. En cuanto a la formación en TIC, a lo largo de las vidas de los estudiantes, se observa cómo en casi todos los casos ha sido significativa, ya han sido cursos independientes en secundaria. En cambio, no aquellos que dicen que han llevado cursos en la universidad, lo cual, pues, es decir, no ha habido diferencias, aunque sí puntuaciones un poco más altas, pero no significativas, aquellas personas que dicen haber llevado cursos en la malla curricular universitaria. Bueno, para concluir, algunas conclusiones a nivel general que responden un poco a los objetivos marcados, pues cabe destacar que los PLE están poco desarrollados en relación al poco conocimiento y uso que tienen de las herramientas. Igualmente se usa con mayor frecuencia las redes sociales, YouTube, Gmail, Office, Google, o sea, buscadores no genéricos, y aplicaciones móviles. Cabe destacar el poco uso de herramientas de la web 2.0 y el poco conocimiento que tienen, especialmente para modificar y elaborar información, así como compartirla. Es decir, que elaboran información pero no la comparten con otros usuarios. Generan diferentes, múltiples finalidades, actividades dentro de sus PLE, pero casi todos están vinculados a tareas universitarias. Hay muy pocos a iniciativas propias, a satisfacer curiosidades, etc. En cuanto al nivel de capacitación, es medio en herramientas de escritorio y bajo en herramientas de la web 2.0. Cabe destacar que muchas de ellas las desconocían. Como aspectos más específicos, bueno, pues como se ha hablado antes, se han encontrado diferencias en cuanto a la variable sexo. Como he dicho antes, los hombres han obtenido puntuaciones más altas, pero hay que ser cautos en este tipo de afirmaciones ante la falta de estudios que exploren al respecto pues, estas variables. Algunos investigadores pues, indican que pueden ser por estereotipos de género, incluso por aspectos culturales. Diferencias en relación al acceso de recursos tecnológicos, pues está claro que aquellas personas que pueden acceder, que tienen Internet, que tienen ciertos recursos, pues es importante para gestionar y desarrollar en mayor medida los PLE. La formación, pues queda claro que tiene una relación directa con el desarrollo y gestión de los PLE. Igualmente, pues a nivel general se recomienda fortalecer de manera tecnopedagógica los PLE del estudiante en general y pues de las herramientas para reflexionar y compartir, ya que hemos visto cómo el mayor uso que hacen de estas herramientas es precisamente para buscar información. Bueno, y como para terminar, pasamos la siguiente diapositiva. Para abrir un poco el diálogo, pues son evidentes los cambios que las TIC están produciendo, aunque igualmente debemos ser cautos, ya que hay autores como Castañeda y Selwyn que indican que todavía existen pues, grandes conocimientos sobre la relación entre el uso de la tecnología y el aprendizaje. Por otro lado,
se observa cómo sí conocen y usan un gran número de herramientas, especialmente para buscar información, pero realmente se está haciendo un uso educativo de la tecnología. Esas redes sociales que veíamos y demás lo hacen con fines educativos. También queda demostrado cómo la formación en TIC pues, influye en el desarrollo y gestión de esos entornos personales de aprendizaje, pero deben incorporarse cursos en las mallas curriculares de las carreras universitarias o trabajarse de manera transversal, aunque aquí en la Universidad Nacional no está funcionando esa transversalidad. Y por último, pues ante el escaso desarrollo y gestión de los PLE de estudiantes universitarios de la Universidad Nacional de Costa Rica, y ya que estos se vinculan con la autorregulación del aprendizaje y el aprendizaje a lo largo de la vida, pues sería pertinente quizás un estudio comparativo entre los docentes que están en formación y aquellos que están ya en ejercicio. Y yo creo que he cumplido con el tiempo, ¿no? Sí, justo, exacto. Justo. Y ya, la última persona, Sí. que es Carles Bruguera, doctorando de la UOC, y está haciendo la tesis sobre ecologías de aprendizaje en el ámbito de la comunicación. Sí, exacto. Bien, buenas tardes y gracias por invitarme a formar parte de esta mesa redonda y gracias por quedaros hasta el final. Sí. Soy el último y voy a intentar ser breve. Como bien ha indicado Raquel, estoy haciendo mi tesis doctoral en la UOC, en el grupo de investigación EduLab, y mis directoras de tesis son Montse Guiter, aquí presente, y Teresa Romeu. Ahora llevaremos el concepto de las ecologías de aprendizaje al sector de la comunicación, y el título de la tesis que estamos llevando a cabo son las oportunidades de los medios sociales para la actualización de los profesionales de la comunicación, una exploración de las ecologías de aprendizaje de comunicadores digitales, influyentes y en formación. Cabe decir que acabo de empezar el segundo año y veo que estoy en una etapa bastante más inicial que mis compañeros de mesa redonda, más en una etapa de conceptualización y sobre todo de diseño. En todo caso, me gustaría presentaros de forma resumida el estado actual de la investigación, que actualmente se encuentra en la fase de diseño de los métodos, haciendo especial hincapié en todos aquellos aspectos relacionados con las ecologías de aprendizaje. Como veréis, aún no tengo resultados, pero sí muchas expectativas. Lo primero que me gustaría hacer es explicar la aproximación conceptual de la investigación, que está formada por tres elementos principales. El primero de ellos es el desarrollo profesional en el sector de la comunicación. El sector de la comunicación es un campo interdisciplinario que integra distintas disciplinas como el periodismo, la comunicación audiovisual, la publicidad, relaciones públicas, que comparten tener su actividad principal en la creación, organización y difusión de información y contenidos a través de diversos formatos, medios y canales. El sector comunicativo se encuentra inmerso, como tantos otros, en plena transformación digital, lo cual presenta una serie de desafíos para sus profesionales, ya que, como apuntan diversos autores, entre otras cuestiones, estos profesionales han perdido el monopolio en la confección y difusión de la información, debido a que el resto de ciudadanos se han convertido también en productores activos de contenido, gracias a las tecnologías y los medios sociales, entre otras cuestiones. Esto implica para los distintos profesionales del sector comunicativo unas importantes necesidades para estar actualizados en los conocimientos y habilidades requeridos en sus vidas profesionales para poder afrontar los desafíos de la era digital. Y un poco una vez vistas estas necesidades que tienen estos profesionales, lo siguiente que nos preguntamos es cómo lo hacen para estar actualizados. Y así aparece el segundo de los elementos teóricos principales, o conceptuales principales, las ecologías de aprendizaje, que constituyen un marco integrador sobre cómo organizan su aprendizaje los profesionales hoy en día para estar actualizados. Fran ha explicado muy bien el marco teórico, un poco, o de dónde viene el concepto de las ecologías de aprendizaje, pero yo quería apuntar que resultan especialmente útiles al ser sensibles al aprendizaje a lo largo y ancho de la vida, los diferentes contextos formales e informales y espacios físicos y virtuales. Y en definitiva, permiten conocer los elementos que una persona utiliza para aprender.
Como ha comentado Albert, la aparición de las TIC propició el aumento de espacios de aprendizaje disponibles para los profesionales. Y precisamente, el tercer punto son los medios sociales. Un elemento de las TIC prominente que, según algunos informes, es utilizado por casi un 80% de los usuarios de Internet, tanto en sus prácticas personales como profesionales. Los medios sociales son un término paraguas que incluye desde Twitter a YouTube, pasando por Facebook, a Wikipedia, blogs o LinkedIn. En resumen, son plataformas digitales de comunicación que se basan en el intercambio de contenidos. Estos medios, son usados para una gran variedad de propósitos y también para el aprendizaje, sobre todo aquel que tiene que ver con el aprendizaje informal y la actualización profesional. Por eso, en vista de este contexto particular, con los elementos que he descrito, la investigación tiene como propósito abordar las necesidades de los profesionales de la comunicación por estar actualizados en los conocimientos y habilidades requeridos en el cambiante sector profesional comunicativo a través del uso intensivo que realizan de las TIC y los medios sociales. Aquí hablamos de actualización. El concepto amplio es aprendizaje a lo largo de la vida, que se relaciona con desarrollo profesional y actualización permanente. Entonces, a partir de esta revisión de una revisión de literatura sobre medios sociales y desarrollo profesional, en un nivel general podemos constatar que los medios sociales ofrecen múltiples características que pueden dar soporte a la actualización permanente de los profesionales. Gracias sobre todo a su naturaleza abierta, son compañías privadas, pero todo el mundo con una conexión y cediendo bastantes datos puede utilizarlos. Es social, permite estar conectado con otros usuarios y crear redes profesionales. Y flexible, permite múltiples opciones de personalización. No obstante, respecto a las carencias y oportunidades, detectamos que los medios sociales y el desarrollo profesional han sido ampliamente estudiados en los sectores de la educación y la salud y no tanto en el sector de la comunicación. Y bien, revisando la literatura científica, entre los perfiles profesionales que han surgido en la era digital, destaca el de comunicador digital, una etiqueta transversal que designa al comunicador que, aparte de dominar los aspectos básicos de su profesión, es experto en crear, organizar y difundir información y contenidos a través de los medios digitales. Los profesionales que cuentan con este perfil parecen adaptarse bien a los contextos digitales y son capaces de actualizarse continuamente. Y entre los comunicadores digitales, los usuarios influyentes o que tienen influencia en medios sociales son usuarios con múltiples seguidores y gran capacidad de impacto que, además de las TIC, hacen un uso intensivo y efectivo de los medios sociales. Por lo tanto, creemos que el estudio de cómo aprenden los profesionales que integran el perfil de comunicador digital influencia en los medios sociales puede ofrecer claves para el conjunto de comunicadores y, en especial, por su interés y aplicación práctica a los futuros profesionales de la comunicación. Y bien, el objetivo de la tesis, pues, es explorar la contribución de los medios sociales en las ecologías de aprendizaje de comunicadores digitales influyentes para identificar y describir las oportunidades que estos medios pueden generar para el desarrollo profesional continuo de los futuros profesionales del sector comunicativo. En esta investigación, cuando hablamos de futuros profesionales del sector comunicativo, nos referimos a estudiantes de comunicación de la UOC que se están formando para adquirir un perfil, entre otras cosas, de comunicación digital y, por lo tanto, también necesitan adaptarse y actualizarse para afrontar satisfactoriamente los tiempos digitales en los que viven. Respecto a las preguntas de investigación, tendríamos tres. ¿Cuáles son los componentes que forman las ecologías de aprendizaje de comunicadores digitales influyentes y cuáles de estos componentes están mediados por los medios sociales? La segunda sería, ¿qué papel tienen los medios sociales en las ecologías de aprendizaje de estudiantes de comunicación que se están formando para adquirir un perfil de comunicador digital en la UOC? Y la tercera, ¿qué oportunidades en forma de recomendaciones pueden generar los medios sociales para el desarrollo profesional continuo de los futuros profesionales del sector comunicativo? Respecto a la metodología, que es un poco lo que estamos trabajando ahora mismo, acabando de definir, el propósito de la investigación es exploratorio, con la intención de mejorar la comprensión de un fenómeno de estudio y mejorar los instrumentos para ser utilizados en futuros estudios. En este caso, los instrumentos que nos permitan estudiar las ecologías de aprendizaje de las personas. La investigación presenta un diseño de métodos mixtos,
con un método cualitativo consistente en un estudio de caso múltiple y un método cuantitativo consistente en una encuesta. Y aplicará un diseño exploratorio secuencial, con estatus dominante cualitativo, orden secuencial y combinación de datos en la interpretación. Un poco esta es la representación visual de este diseño. En primer lugar tenemos una fase de conceptualización con una revisión de la literatura de los conceptos que he mencionado anteriormente, un diseño metodológico de los métodos, posteriormente se recogen los datos cualitativos y estos datos cualitativos sirven para construir la herramienta cuantitativa, en este caso un cuestionario, que se aplicará a la muestra. Después especificaré los casos de la muestra. De esta manera tenemos unos resultados cualitativos y unos cuantitativos que son combinados en la fase de interpretación. Bien, los casos de la muestra serán escogidos mediante muestreo intencional. Los casos estarán conformados por comunicadores digitales influyentes, es decir, profesionales del sector comunicativo que cuenten con el perfil de comunicador digital e influencia en los medios sociales. La elección de los casos integrará una combinación de criterios elaborados por expertos y métricas objetivas encontradas en la literatura científica. La muestra estará conformada por estudiantes de comunicación de la UOC que se estén formando, entre otras cuestiones, para adquirir un perfil de comunicación digital, como así está indicado en sus programas educativos. Esto incluye estudiantes del grado de comunicación y másteres de comunicación digital y periodismo y el máster en medios sociales. Entonces, aquí tenemos un cuadro que relaciona las preguntas de investigación, técnicas e instrumentos, análisis y combinación de los datos y resultados esperados. Desde cada método, tenemos el objetivo de explorar pues, las ecologías de aprendizaje tanto de los casos como de la muestra. En este sentido, en el estudio de caso múltiple, mediante entrevistas complementadas con observación en las redes y selección documental, y aplicando un análisis temático o de contenido, nos gustaría identificar los componentes de las ecologías de aprendizaje de los comunicadores digitales influyentes y la contribución de los medios sociales en estas ecologías. De esta manera, el estudio... Por otro lado, mediante la aplicación de un cuestionario a la muestra de estudiantes de la UOC y un análisis estadístico descriptivo, nos gustaría observar las ecologías de aprendizaje de la muestra de estudiantes y el papel de los medios sociales. Una vez obtenidos los resultados de los dos métodos, procederemos a la comparación de los resultados surgidos del estudio cualitativo y cuantitativo y de esta comparación surgirá un conjunto de recomendaciones sobre las oportunidades de los medios sociales para el desarrollo profesional continuo de futuros profesionales del sector comunicativo. La idea es que a partir de estas recomendaciones, los estudiantes de comunicación pueden incorporar elementos relacionados con los medios sociales a sus ecologías de aprendizaje, provenientes de estos profesionales del sector comunicativo que presentan una alta capacidad de adaptación y de estar al día en conocimientos y habilidades. Y por último, en vista del trabajo que tenemos por delante, que es mucho, hay diversos desafíos que vislumbro respecto a las ecologías de aprendizaje. En primer lugar, el reto de explorar los distintos componentes de las ecologías de aprendizaje mediante diversas técnicas e instrumentos, en este caso entrevista y cuestionario. Luego, cómo representar esquemáticamente o visualmente los distintos componentes que forman las ecologías de aprendizaje de las personas. Y por último, recalcar que en relación a las recomendaciones no se trataría tanto de imitar las ecologías de aprendizaje de otras personas, sino incorporar elementos en la propia ecología. Y esto es todo. Muy bien.